Muy buenos días, una nueva edición de Diálogo Abierto, esta vez para seguir con este tema que tanto nos preocupa, la educación de la infancia con afecto y ternura. Sobre todo en una semana muy tumultuada, donde estamos con huelga de los maestros, tenemos mucha expectativa de que pronto encontremos la solución y que nuestros alumnos, pues nuestros niños no pierdan su año escolar. El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales para tratar este tema, que desde ya les doy la bienvenida. Se trata del doctor Santiago Cueto, que es director de investigación de GRADE y miembro, bueno, uno fue coordinador en el Perú de los estudios de niños del milenio, y le doy particularmente la bienvenida a Santiago porque fue uno de los iniciadores de este movimiento ciudadano de inversión en la infancia. Bienvenido, y creo que el tema que vamos a tratar con él es de vital importancia a propósito del estudio que ha presentado GRADE hace poco sobre trayectorias educativas en el Perú desde la infancia hasta la adultez temprana. ¿Qué está pasando y qué es lo que nos espera frente a todos estos movimientos que se están dando? Por el otro lado, es un placer, un orgullo realmente tener con nosotros al doctor Miguel Oliveros. Él es profesor principal de pediatría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También el doctor Oliveros ha sido presidente de la Sociedad Latinoamericana de Pediatría, es autor de innumerables estudios, documentos y sobre todo contribuciones que el doctor está haciendo, como por ejemplo este libro, Salud Escolar para Maestros, está trabajando, y hay una edición, El niño, el maestro, el hogar y la salud, o sea, un poco contribuyendo en esta formación, capacitación desde el aula, desde la enseñanza, para poder prevenir todos estos males que nos vienen. Bienvenidos, y creo que el tema que vamos a tratar va a ser de absoluta relevancia para nosotros. Gracias por la invitación. Doctores, yo me permito en todo caso darles información. Primero que nada, gracias, ya sé que han comenzado a mandar, y desde este momento está abierto el chat para las informaciones, para las sugerencias o preguntas que quieran hacer a nuestros invitados. Ya veo que Carla ha sido la primera, dando la bienvenida al doctor Santiago Cueto. Bueno, ahí ya ustedes verán y harán las preguntas pertinentes. Primero que nada, quiero mencionarles a ustedes que el Grupo Directivo de Inversión en la Infancia se ha reunido el día lunes con carácter de urgencia, justamente para analizar, entre otros aspectos, todo lo relacionado a la coyuntura política y social del país. Estuvieron representantes en esta reunión del Congreso Nacional, de la Plataforma Multipartidaria de Infancia, organismos internacionales, evidentemente la presencia del doctor de la Sociedad Peruana de Pediatría, en fin, todas estas organizaciones, y congresistas como César Villanueva y Jorge del Castillo, justamente tratando de articular los principales puntos de nuestra preocupación. Nuestra principal preocupación, como ustedes saben, está relacionada pues principalmente a las cifras del ENDES del 2016, que nos llevan de que ha subido la anemia en el país y hay la necesidad de una respuesta clara y urgente frente a esta situación. Evidentemente, dentro de esto tiene que ver con tres aspectos básicos que han sido analizados en el grupo impulsor. Primero, la necesidad de tener un liderazgo claro. No vemos un liderazgo claro para enfrentar este problema. El segundo aspecto que ha tratado el Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia es que se necesita tener una visión estratégica, no sectorial, una visión estratégica que englobe los esfuerzos, incluyendo la participación no solamente del Estado, sino de la sociedad civil, para poder atacar este tipo de problemas. Y tercero, fundamentalmente, una descentralización efectiva que ha generado justamente un principal problema de preocupación del Grupo Impulsor. La primera pregunta que se hizo, incluyendo el doctor Salomón Lerner, la Sociedad Peruana de Pediatría, fue: ¿qué pasó con los 173 millones de soles aprobados como fondos de emergencia para combatir la anemia en el país? Aparentemente ha habido problemas, y esto generó la solicitud de una reunión de urgencia con la nueva ministra del MIDIS, a la cual nosotros asistimos el día martes, para tratar algunos puntos. Pero veamos un poco las reacciones, las impresiones, luego de la reunión del Grupo Directivo de Inversión en la Infancia, de alguno de estos miembros. Adelante, por favor, con el video.
que son las zonas donde hay más anemia y estos porcentajes son más altos, que es la zona rural. Y eso es lo que hemos hoy día compartido un poco entre todos los miembros que han asistido a esta importante reunión. ¿Y cuál cree usted que será el siguiente paso como usted miembro del Grupo de Inversión en la Infancia para poder poner dentro de la agencia política, ¿no?, que se tengan que hacer ya las cosas? Por ejemplo, el tema del presupuesto que hay con respecto a la crisis, a la emergencia que hay en Piura. ¿Cuál es el siguiente paso para, digamos, tratar de hacer voltear un poco la mirada, ¿no?, de Pedro Pablo Kuczynski a términos de infancia, a poder organizar bien todos los lineamientos habidos y por haber, y poder realmente tomar las acciones para poder cubrir este objetivo, ¿no?, fin de año? Bueno, lo primero que nosotros vamos a ir insistiendo en algo que hemos planteado desde hace más de un año. ¿Qué acciones concretas se van a estar realizando para poder cumplir el objetivo, por lo menos tratar de alcanzarlo para finales de este año, ¿no? No, sin duda la anemia, como lo ha señalado bien claramente el doctor Uriel García, no es un término curativo, proviene de un universo mucho más amplio que se llama la pobreza. Exacto. Y mientras no ataquemos esas fuentes, siempre vamos a tener el riesgo de que la anemia vuelva a aparecer o vuelva a crecer mucho más. Entonces, la labor es trabajar conjuntamente con el Ejecutivo para ver de qué manera no solamente tienes los presupuestos, sino políticas concretas de cómo vas a resolver el problema de agua y saneamiento, el problema de producción de alimentos, el problema de la descentralización, porque desde Lima no se puede hacer todas las cosas. Hay que buscar la concurrencia de los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Entonces es toda una tarea que tenemos que enfrentar todos y comprometernos todos. Hay recursos, hay dinero, hay intención, pero falta toma de decisiones para que realmente las autoridades en el nivel de gobierno que tengan resuelvan los problemas de los ciudadanos. No se están resolviendo los problemas y cada vez se agudizan. Uno no aguanta vivir en una carpa 4 meses y peor, no lo aguanta sin saber, ok, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Cómo mañana mis hijos van a poder resolver los problemas que tienen hoy? Eso no se está resolviendo. Claro, y estamos hablando de 170 millones, ¿no? Claro, en realidad, mira, el Perú hace años es país de renta media alta, entonces nuestro problema no es necesariamente la plata. A veces no sabemos ni siquiera entender bien la problemática de la población y tomamos decisiones desafortunadas, ¿no? Porque no vamos a los problemas estructurales que se están viviendo. En el norte tenemos consecuencias del fenómeno del niño costero, pero que son en realidad resultado de problemas estructurales, y el trabajo de los gobernantes y de las autoridades es resolverlos, y no lo están haciendo. Voy a la ministra. Bien, esas son algunas de las opiniones del grupo, y evidentemente, como ustedes verán, existe en nosotros una preocupación positiva. Queremos ver cómo realmente se establece un diálogo en la cual nosotros como Iniciativa Ciudadana tengamos voz, voto y por supuesto hacer uso del derecho que nos confiere la propia Constitución de hacer una vigilancia ciudadana para aquellos planes, compromisos y presupuestos que están asignados para la infancia. En ese contexto, después de la reunión del Grupo Impulsor, les informamos a ustedes que tuvimos la reunión con la nueva ministra del MIDIS, en la cual pues nosotros planteamos estas preocupaciones, hubo coincidencias con ella. A la reunión asistió el padre Gastón Garatea, el señor Salomón Lerner, justamente el congresista Jorge del Castillo. Estuvimos con todos los viceministros para poder plantear nuestra posición como Iniciativa Ciudadana. En esta reunión, evidentemente, el tema central fue como pedirle a la ministra su participación en la convocatoria que hará el Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia junto con la plataforma multiprioridad. Ya fue fijada la fecha. 8 de septiembre habrá una sesión de alerta especial en el Congreso de la República, una alerta ciudadana en la cual será convocado, será invitado el primer ministro, será invitado pues la ministra de Salud, el ministro de Educación y posiblemente el ministro de Agricultura, porque queremos ver un enfoque integral a esta situación que se viene,
que tiene que ver con enfrentar frontalmente el combate a la anemia, sobre todo que en todo el país, y sobre todo también queremos tener mayor claridad de cómo y en qué forma. No solamente se están utilizando los recursos aprobados para el presupuesto 2017, sino cómo es que estos recursos van a ser contemplados en un presupuesto 2018, que ya el ciclo presupuestal se cierra el próximo mes de octubre o noviembre. Entonces, todas estas cosas son pues prácticamente tema de nuestra agenda y como verán no dejamos y como dice Gastón Garatea, tercamente insistimos en el tema y seguiremos insistiendo en el tema. Vamos en este momento a otro tema muy importante. Me recuerda la producción, el programa se está transmitiendo también a partir de este programa se está transmitiendo en directo por Facebook. Les damos la bienvenida a todos, pueden mandar también sus sugerencias y sus preguntas. Este programa también se transmite por Vez Cable todos los jueves a las 11 de la mañana. Les damos su saludo a todas las poblaciones de Los Conos que nos están asistiendo y que también ya nos están escribiendo. Gracias por estar con nosotros. La segunda nota que yo tengo que mencionar es un importante evento que hubo y por esto el tema del afecto y la ternura, pues hubo en un marco impresionante, fue la ratificación de un pacto por la ternura en la cual participó el presidente de la República. En esta reunión pues se ratificó los principios de generar una movilización nacional para justamente hacer frente a la violencia. El equipo de ANI ha preparado un informe rápido, un informe especial con respecto a este tema. La organización World Vision realizó el pasado viernes 4 de agosto una ceremonia a favor de la ternura, un compromiso en contra de la violencia física y verbal y la humillación hacia la niñez peruana. El presidente Pedro Pablo Kuczynski fue el encargado de la firma número 100.000 del Pacto de Ternura, que forma parte de la campaña Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. Asimismo, asistió la ministra de Educación Marilú Marters, quien se pronunció a favor del pacto y recalcó su labor en campañas en contra de toda la violencia hacia los niños y niñas, como es el caso de la campaña anti-bullying, donde se capacitan a profesores y directores de las instituciones educativas para poder hacer de las escuelas espacios amigables. Yanela, de 14 años, es una niña del Departamento de la Libertad, vocera y encargada de difundir el Pacto a favor de la ternura con una propuesta hacia el Estado de que haya más capacitaciones tanto para padres como docentes, para que exista un trato sin violencia para todos los niños. La violencia es la situación que más afecta a las niñas y a los niños actualmente. 1.000 millones de niños son víctimas de abuso físico, sexual y psicológico, trabajo infantil, matrimonio infantil, negligencia y reclutamiento militar forzoso. Esta situación está presente en todos los países, en todas las ciudades y en todas las comunidades, costando trillones de dólares anualmente y marcando de por vida a cada generación. En Latinoamérica, cada día muere 220 niños y niñas producto de la violencia. Esta se puede desarrollar en todos los escenarios: escuela, casa, países ricos y pobres, contexto urbano o rural, entre muchos más. En nuestro país, según datos de ENDES 2016 y ENARES 2015, estas serían las dimensiones del problema. El 36.1% de encuestados señaló que el principal motivo por el cual se justifica el uso del castigo físico y humillante para enseñar y corregir es cuando los hijos o hijas se meten en problemas, mienten con frecuencia o cogen algo que no les pertenece. 4 de cada 10 personas, el 42%, opina que el castigo físico puede ser bueno sin lesionar al infante. 5 de cada 10 padres y madres, el 11% en promedio, usan los golpes para corregir a sus hijos e hijas menores de 5 años. 3 de cada 10 personas, el 28.6%,
considera que el castigo físico tiene efectos positivos en la crianza de las niñas, niños y adolescentes. Ante esta realidad, World Vision Perú lanza la campaña Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez, que promoverá convocar durante los próximos 5 años a gobiernos, iglesias, empresas, profesionales, gremios, niños, niñas, adolescentes, madres y padres de familia para poner fin a la violencia y sensibilizar, generando un cambio en actitudes, creencias y prácticas en la sociedad. En Inversión en la Infancia, tenemos el compromiso de seguir luchando para erradicar la violencia y evitar que más niños, niñas y adolescentes se vean afectados a lo largo de su vida. Gracias ya a todos los docentes que están escribiendo. Evidentemente necesitamos a todos para poder ser parte de este pacto por la ternura, un pacto no a la violencia. Yo creo que cada vez más se está poniendo más en evidencia esta situación. Creo que hay suficiente tema, querido Santiago y doctor Oliveros, para poder analizar este contexto. Y yo, evidentemente, un tema, dejo la pregunta antes del corte, porque es el tema que va a tratar el doctor Santiago Cueto, es un poco sobre esta visión de las trayectorias educativas en el Perú desde la infancia hasta la adultez temprana. O sea, ¿cuán saludable ha sido este crecimiento? Porque se habla de este crecimiento y de pronto vemos toda la situación en la cual estamos viviendo en este momento. Creo que es un buen tema de análisis. Volvemos luego del corte con la participación del doctor Santiago Cueto y del doctor Oliveros. Vamos a un corte. Ante una situación de emergencia y desastres, los niños y niñas son los más afectados. ¿Sabes qué riesgos corren? Se incrementan las enfermedades infecciosas y estomacales. Sufren daños psicológicos que generan secuelas y alteran su desarrollo emocional. Muchas veces se tienen que separar de sus familias debido a la muerte de sus padres o apoderados o al desplazamiento de las poblaciones debido a la situación de emergencia. Pueden ser víctimas de maltrato físico y psicológico, explotación infantil y abuso sexual. Pierden los espacios educativos y las clases. Todos, desde el gobierno local, Estado y sociedad civil, todos tenemos que velar por la seguridad e integridad de la infancia. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Bien, muchas gracias. Estamos de vuelta y justamente la pregunta pues inicial para los comentarios es para el doctor Santiago Cueto, sobre todo por los resultados de este importante estudio, en la cual como introducción se dice que el sistema educativo en el Perú se ha expandido significativamente en las últimas décadas. Y la pregunta que renace en esto es cuán saludable ha sido este crecimiento, porque también entre las conclusiones y recomendaciones que ya el estudio nos alerta, tiene que ver que los datos que presenta este estudio sugieren que las trayectorias educativas de los niños, niñas y jóvenes pueden ser anticipadas en muchos casos desde cuando tenían 1 año de edad. Así, por ejemplo, los niños pobres tienen menos chance de asistir a educación inicial, donde se ve claramente un crecimiento con disparidad, con inequidad. ¿Cómo analizas tú? Danos un poco de luces sobre cuál es esta realidad que nos toca enfrentar en este momento, visando también un 2021 y esta coyuntura que se nos presenta. Yo sé que se junta todo, Santiago, pero tu presencia para nosotros creo que va, y para los comentarios del doctor Oliveros va a ser muy importante.
Muchas gracias por la pregunta. Niños del Milenio es un estudio longitudinal, es decir, seguimos a 2 grupos de niños a lo largo de 15 años y eso lo que nos permite es una visión un poco más dinámica de cómo ha evolucionado la educación, porque uno tiene, vamos a decir, fotos en general de la educación peruana. Por ejemplo, cada año sale la evaluación censal, entonces es una foto. Lo que nosotros tenemos es más parecido a una película, digamos, porque tenemos un seguimiento de los niños, en algunos casos, como bien dijiste, desde que tenían 1 año de edad. Y entonces hay buenas y malas noticias. A mí no me gusta ser demasiado tremendista a veces, ¿no? Hay gente que dice que la educación peruana es un desastre completo. A mí no me parece. Si uno mira, por ejemplo, y una de las gráficas, no sé si la puede mostrar la primera, se ve un dato de extraedad de los niños. Extraedad se refiere a niños que están por debajo de la edad que deberían para su grado de estudios. Y en este caso lo que se ve es la extraedad de los niños, o sea, básicamente provocada por la repetición. En la línea azul se puede ver que el grupo más pequeño, que nació en 2001, tiene menor extraedad a los 8 años, a los 12 años y a los 15 años, en comparación al grupo que nació 8 años antes, el 94, en esas mismas edades. Entonces esto es bueno y nosotros podemos ver también que en evaluaciones como PISA o las evaluaciones censales de una serie de indicadores se van mostrando mejores resultados. Ahora, esto no significa que las cosas estén bien. Una cosa es estar mejor y otra es estar bien, digamos, ¿no? Uh-huh. Y entonces mejor estamos, hay más cobertura, hay mejores indicadores. En lo que nos falta mucho por avanzar es en el tema que tú bien sugerías respecto de desigualdades o inequidad en el sistema educativo peruano. Y si podemos ver el segundo gráfico que hemos preparado en el estudio, lo que nosotros comparamos aquí es cómo le va a los niños más vulnerables, es decir, que son niños, como decía uno de los comentaristas en las notas previas que mostraban ustedes, que son pobres, pero también que son indígenas, que viven en zona rural. Y si uno ve la línea roja desde los 5 años en su rendimiento, en este caso en pruebas de vocabulario, uno ve que desde los 5 años tienen una trayectoria que es menor a los niños que son de contextos menos pobres, urbanos, etc. Entonces yo quiero dejar con esta idea un mensaje. Fíjense que estas líneas son básicamente paralelas. Quiero dejar el mensaje primero de que desde los 5 años es que se ven estas diferencias. O sea, se hace fundamental lo que tú decías hace unos minutos de invertir en los primeros años de vida con programas seguramente integrales que cubran no solamente educación, porque gran parte del daño, por decirlo de alguna manera, está hecho ya para esa edad y después, como mostraba en el gráfico, se mantiene en gran medida, ¿no? Entonces, hay avances, pero hay mucho que se puede hacer todavía, sobre todo en cuanto a la equidad, a la justicia, vamos a decir, del sistema educativo peruano. Gracias. Doctor Oliveros, ¿algún primer comentario con respecto? Bueno, muy interesante lo que está señalando el doctor Ucueto. Desde el punto de vista, habría que acá agregarle la parte de la salud, que es importante, ¿no? Porque, bueno, nosotros sabemos que muchos niños llegan, pues, a los 5 años, sobre todo con menos talla. Entonces, la talla es un excelente indicador de cómo evoluciona nutricionalmente. Y esto ocurre con más frecuencia siempre en las áreas rurales que en las áreas urbanas, ¿no? Y, bueno, la anemia yo creo que hay que manejarla desde la madre. Primeramente, mirar a la madre con buena hemoglobina, si no, ¿cómo esperamos que los hijos tengan una buena hemoglobina? Entonces hay que comenzar desde ahí, que es parte de, bueno, cómo van a llegar después a los 5 años, ¿no? Porque desde ese momento hay que verlos. El doctor Santiago, el doctor González Izquierdo dijo que lamentablemente no necesariamente los economistas habían logrado asumir un rol de ver un poco la parte de esta situación de emergencia social que muchas veces se presenta a partir de indicadores que nadie necesariamente los interpreta. Pero el hecho como, por ejemplo, de tener una región como Puno que tiene 81% de sus niños menores de 3 años con anemia
implica que realmente estamos hipotecando un futuro y un crecimiento. ¿Es así? Sí, la educación y la salud son derechos fundamentales de las personas. Hay que partir de esto. Y entonces a menudo nos podemos esconder, vamos a decir, detrás de promedios que puede ser que mejoren, como yo estaba sugiriendo. Pero si la educación y la salud es un derecho, lo es para todas las personas. Y entonces hay que ir y ajustar el sistema a las características de los individuos, ¿no? Y hay muchos grupos postergados, digamos, en la educación peruana. Yo he sugerido principalmente los rurales, los pobres y los pobres extremos y la población indígena, pero quería añadir uno que ha sido muy postergado, que son los estudiantes que muestran algún tipo de discapacidad o multidiscapacidad, que también han sido olvidados, vamos a decirlo. Ahora, la buena noticia es que el Ministerio está planeando políticas tanto para la educación intercultural bilingüe, que ya se aprobó. Claro, es una buena noticia. Es una buena noticia para la educación rural, que está iniciando, y nos han convocado ahora desde el Consejo Nacional de Educación para una política de educación inclusiva. O sea que vamos a ver, ojalá que se logre cristalizar esto de llegar a todos, ¿no? Yo te pediría, ya has recordado, el doctor Santiago Cueto también es miembro del Consejo Educativo Nacional. En este contexto, en las discusiones que tuvimos con César Guadalupe y con los diferentes visitas que hemos tenido en diálogo abierto, hay un terreno que nadie aparentemente quiere asumir, y es la población 0 a 3 años. Educación no la tiene dentro de su política. Y evidentemente en el Consejo Nacional de Educación, en el Proyecto Educativo Nacional, se recomienda. El MIDIS asuma, dice, los ciudadanos de pobreza, extrema pobreza, de los quintiles más pobres. Hay toda una población donde se están presentando los mayores problemas y donde se está realmente hipotecando un desarrollo. ¿Qué es lo que, cómo ves tú que podría actuar el Ministerio de Educación ahí? Porque no es solamente una cuestión presupuestal, es una cuestión de política multisectorial, ¿no es así? Sí, totalmente. Se ha hablado durante mucho tiempo de crear una autoridad por la infancia, claro, que podría ser una posibilidad, ya sea a través de ese mecanismo de otro. Lo que uno percibe a menudo históricamente es que la atención de la infancia está dividida por lo menos en 4 ministerios, que son el de educación, el de salud, el de la mujer y poblaciones vulnerables y el del MIDIS, por no hablar del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que proporciona los recursos para todo esto. Entonces, lo que yo vengo observando hace años es que se forman mesas en que dicen vamos a coordinar nuestros programas, vamos a tener más o menos las mismas prioridades, pero esto no se llega a ser efectivo, y ojalá ahora con la nueva ministra esta pueda ser una oportunidad para ello. Claro, yo creo que es parte de una reivindicación, creo que es uno de los principales puntos del Pacto por la Infancia, ¿no? Una autoridad visible y responsable por la infancia. Entonces estamos un poco repitiendo los mismos problemas que vimos desde el gobierno de García. Exacto. Duplicación de esfuerzos, duplicación de recursos. Prácticamente, como decíamos ayer, es casi la tupajamarización del niño, todo el mundo lo jala para su lado, no hay una visión estratégica integral. No sé, doctor Oliveros. Mire, vea, yo creo que a veces hay que poner los ojos en las comunidades, más que, bueno, en las ciudades, ¿no? Entonces, cuando uno va a trabajar en comunidades, ahora justamente el Ministerio de Salud está propugnando que sea lo que se llama la atención primaria de salud, o sea, poder llegar ahí donde, bueno, vamos a encontrar gente, muchas veces, como ustedes lo dicen, que viene de hogares muy pobres, viene de hogares a veces alejados, dispersos, pero la atención primaria de salud viene a ser el gol para poder, decir, llegar a estos niños, sobre todo a aquellos niños que, bueno, tienen menores recursos. Pero ahí tiene que llegar no solamente pues salud, sino también educación. Entonces, salud y educación deben llegar a ese tipo de poblaciones, sobre todo, decir, a nivel de comunidad. Nosotros tenemos que ver la comunidad y trabajar con las bases, pues, para poder ponernos de acuerdo y ver qué cosa es lo que hay que hacer, tanto en educación como en salud, ¿no? En ese contexto, doctor, porque usted escribe, está haciendo aportes muy importantes desde hace años sobre salud escolar para maestros o material para poder incrementar un poco la formación del maestro en relación a estos aspectos de prevención, por ejemplo. ¿Hay ya aceptada una política de parte del Ministerio de Salud para poder generar o incluir dentro del currículo de capacitación de los propios maestros?
A mí me gustaría quizás decir, en el diálogo con el doctor Cueto, ver la cuestión, es decir, de la atención, es decir, en los niños más pequeños. Nosotros sabemos que las maestras estén muy interesadas y además de la ternura, el amor, etcétera, conozcan de salud de ellos. Entonces tienen que conocer de salud, porque si ellos conocen de salud, entonces muchos de los problemas lo van a poder derivar de las escuelas hacia salud. Por ejemplo, concretamente en las reivindicaciones que están haciendo los maestros en las calles, todos están hablando de que algo que sí es evidente y que además lo demuestra el estudio de opinión que ha hecho Ipsos sobre percepción ciudadana sobre las prioridades de la infancia, donde más del 41% el primer lugar es la detección de parte de la población como un problema importante. Ya se identifica la anemia y la nutrición. Y es claro que es evidente por las cifras que tenemos de ENDES, prácticamente la mitad de los niños que entran a educación inicial están con anemia, Santiago. ¿Es así? Es un escándalo, ¿no? Yo trabajé muchos años con un psicólogo, un investigador peruano, fallecido recientemente, es una pena, que se llamaba Ernesto Polit, y él tuvo muchas investigaciones demostrando el impacto negativo de la anemia por deficiencia de hierro en el desarrollo intelectual, en el desarrollo escolar de las personas, ¿no? Entonces algo, digamos aquí lo que falta a menudo, y esto se ha comentado muchas veces, es este diálogo entre las cosas que ya se saben tan claramente de la medicina, de la nutrición, de la psicología, el desarrollo humano, y la falta de políticas para hacerlas unas prioridades, ¿no? Por eso me parece estupendo el trabajo que Inversión por la Infancia ha hecho durante tantos años, promoviendo en general un pacto por la infancia y en particular promoviendo la causa de reducir la anemia, ¿no? Doctor Oliveros. Me está recordando usted al doctor Polit. Sí. Nosotros tuvimos oportunidad de invitarlo alguna vez a una reunión latinoamericana y él nos habló justamente de la anemia y mencionaba cómo, es decir, en su recorrido por Java y por otros sitios, él había encontrado a chicos de primaria que se dormían y a la hora que comenzó a estudiarlos, es decir, el resultado era que tenían anemia. Entonces el niño anémico no puede ir a atender en la escuela, es decir, las explicaciones de los maestros, etcétera, porque se cansa. Hay muchas opiniones de los maestros que quieren tener más información, no saben cómo poder contribuir efectivamente. La detección de la anemia, el tratamiento de esto, el alerta temprana, creo que los maestros lo pueden hacer claramente, ¿no es cierto? Pero muchas veces no tienen información. La Organización Mundial de la Salud exige que los maestros tienen que intervenir conjuntamente con salud para tener una mejor visión de sus niños. Y eso es lo que se quiere. Entonces yo creo que si nos damos la mano, salud y educación, las cosas van a mejorar. Y lamentablemente hubo una ministra que firmó, es decir, un acuerdo con el Ministerio de Educación en el año 2000. Sin embargo, nosotros no vemos de que eso sea concretado, ¿no? Para que salud y educación vayan de la mano. Como tú dices, Santiago, hay cosas que ya se han dicho, que se conocen, que se saben, pero no están en el chip de la prioridad efectiva de un discurso, de pasar del discurso a una acción. La gente está cada vez más enfocada, por lo menos en la participación que ustedes nos están llegando, es que quieren que los doctores se manifiesten, sobre todo tú, Santiago, educación con amor. ¿Cómo entra esto? Porque la violencia está realmente afectando las propias relaciones en un país que realmente está convulsionado, nervioso. Yo quiero ver lo positivo, pero también hay problemas que se están ya viendo en las diferentes preocupaciones que está manifestando la gente. La gente está escribiendo, vamos a un corte y volvemos inmediatamente con las preguntas de ellos en este segundo bloque. La salud y nutrición de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1.
priorizando el apoyo nutricional en las madres gestantes y en niños de 0 a 3 años y evitar que sufran de anemia y desnutrición. 2. Promoviendo la lactancia materna exclusiva hasta que los bebés cumplan como mínimo los 6 meses de edad. 3. Cumpliendo con el esquema de vacunación completa en los niños y niñas para protegerlo de las enfermedades como el sarampión. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Entendemos que la gran preocupación de ustedes con nuestros invitados tiene que ver con una educación con la infancia, con afecto y ternura. La mayor parte de las preguntas que están llegando en este momento están relacionadas con esto. Entonces, yo les pediría, voy a hacer lectura de los principales comentarios que nos han llegado hasta el momento para las respuestas o comentarios de ustedes. Entonces, vamos con el chat. Manuel Lira dice, pienso que hoy en día es un reto pedir que la educación sea dada con ternura. ¿Cómo lograrlo? ¿Sí? Luisa dice, trabajo en un colegio como docente y en mi experiencia, lamentablemente, los niños en su mayoría aceptan la violencia como algo que se merecen por portarse mal. Luisa, nosotros como docentes trabajamos en el tema de enseñarles que nadie tiene derecho a tocarlos ni violentarlos, pero es complicado lograrlo cuando en sus propias casas los padres usan la violencia para castigarlos, simplemente porque pierden la paciencia. Juan Carlos, algunos padres no usan la ternura para tratar o educar a sus hijos porque tienen miedo de que se vuelvan débiles o engreídos y malcriados. Susana Ortiz, existe una costumbre difícil de erradicar, más no imposible, como es la violencia. Hay que empezar en primer lugar a enseñar a las familias que la solución no es la violencia y que los niños merecen respeto y sobre todo protección. Este aprendizaje también se debe aplicar en los colegios en los diferentes grados. Evidentemente el tema de la violencia está muy metido, quizá frente a la coyuntura política actual, eso nos dice Irene Martínez, que es docente. Es complejo hablar de cómo debería ser el comportamiento, especialmente de los profesores, ante sus alumnos. Más se debería practicar como un ejercicio el tratar a los alumnos con respeto. No siempre es fácil, más como señalo, es un ejercicio que se debería practicar. Seguimos. Jimmy nos dice que buen tema tratar justo en este reinicio de clase. El problema del maltrato en todas sus variantes afecta a un cierto número de niños y niñas en nuestro país. Prevenir y tratar esta situación constituye una ardua tarea que requiere una labor coordinada de la administración pública, la población y las poblaciones y los profesionales en contacto con la infancia. Sí, seguimos, tenemos más. Laura, cuando veo la huelga, los maestros piden presupuesto y mejoras en su sueldo, pero hasta ahora no veo que pidan para cada niño afectado por la huelga y que pierden clases. Bueno. Creo que es un tema muy punto. Rocío, tengo miedo de que mi hijo pierda el año escolar por la huelga. ¿Cómo ven esta situación? Porque esto también es violencia contra los niños, porque ya va en contra de sus derechos a recibir educación. ¿Bien? Yo creo que, yo creo que es la primera reacción. Gracias a ustedes por escribirnos y participarnos. Y lo mismo también está llegando información a través de Facebook, y vamos a pasar a Santiago, al doctor Santiago Cueto y al doctor Oliveros para su primera reacción. Veo que el tema de violencia está ligado a educación. Es un tema que está ¿es solamente percepción o es la comprobación de una realidad que le estamos haciendo más visible? Si me permiten un segundo, pues enseño esos cursos en la universidad en psicología y sus comentarios me han recordado el desarrollo de un campo de la psicología moral o el desarrollo moral de las personas
Y hace unos 60 años, tal vez, un investigador, se llamaba Lawrence Goldberg, desarrolló toda una teoría sobre el razonamiento moral, pero su teoría fue criticada después de algunos años por una profesora que se llamaba Carol Gilligan, que decía que a esta teoría excesivamente racional le faltaba un componente, en inglés, me van a disculpar, de care o caring, que en castellano es ternura. Ternura. Es preocuparse por el otro. Entonces, había algunas preguntas sobre personas que pudieran leer sobre estas cosas y tal vez podrían buscar pedagogía de la ternura en castellano o en inglés educación de esto que decía care, ¿no? C-A-R-E, care. Mira, ¿para qué queremos educación? Es una pregunta fundamental que puede estar detrás de gran parte de lo que se ha dicho acá. Y si uno mira la Ley General de Educación, se busca una educación en un sentido muy integral para el desarrollo de las personas, pero si uno mira las políticas de los últimos 15 o 20 años, gran parte han estado orientadas a la mejora de rendimiento en comprensión de lectura y matemática. Y eso es fundamental, pero en un país que ha tenido los niveles de corrupción, de ruptura democrática y de violencia... De violencia de sendero, de violencia de delincuentes, de violencia que se contagia en los salones de clase, como nos están diciendo los docentes, a mí me parece que el eje, el norte de la educación tendría que estar más bien alrededor del desarrollo de la ciudadanía, alrededor del fortalecimiento de la democracia, y entonces tendríamos que mirar una gama mucho más amplia de indicadores de lo que estamos haciendo ahora para incluir el tipo de sugerencias que están haciendo los docentes, ¿no? Porque, digamos, la solidaridad, el respeto por los demás, la ternura, tendrían que estar, digamos, incorporados entre las conductas, entre los sentimientos, entre las habilidades de las personas, y no solo lectura y matemática. Insisto, no me quiero pelear con lectura y matemática, porque son fundamentales para el desarrollo de las personas, pero ahí no acaba la educación. Qué importante es lo que acabas de decir, Santiago, porque es un tema que nosotros venimos repitiendo, un enfoque de ternura, un enfoque más de solidaridad, de recuperar un poco estos valores de sostenibilidad de la democracia que tienen que ver en inversión en el ser humano, ¿no? Yo creo que es muy importante. Doctor, ¿usted está de acuerdo? ¿Qué diría? Sí, estamos de acuerdo con el doctor Cueto en el sentido que Goldberg trabajó por los tres niveles, ¿no? Preconvencional, convencional y postconvencional. Y todos nosotros quisiéramos que los muchachos por lo menos llegaran a nivel convencional. Pero para eso se necesita, pues, educar en valores en el colegio. Se necesita, bueno, que desarrollen las habilidades sociales. Entonces, muchos de los problemas que hay de violencia, etcétera, se deben, pues, a carencia de valores y a falta de desarrollo, es decir, en esta área. Y, bueno, nosotros tenemos que ver que la socialización, porque un niño está socializándose, la socialización primaria, que es la del hogar, muchas veces no se ha recibido, porque, bueno, el padre siempre estuvo ausente, la madre los crió solos, y luego pasan al colegio, y el colegio tampoco se les sociabiliza, cuando ahí deberían, pues, fortalecerse los valores, ¿no? Entonces yo creo que tenemos desde chiquititos tratar de trabajar la conducta ético-cívica, porque queremos que el desarrollo moral sea el adecuado, ¿no? Dime una cosa, aquí en reuniones pasadas, cuando justamente tratamos el tema, coinciden justamente con esta ruptura de la falta de enseñanza de valores democráticos, la suspensión de referencias sociales, etcétera. Y se hablaba de que el país ha crecido en los últimos 30 años con una cultura paralela de Pepe el Vivo, del síndrome de cómo te puedes ir del atleta asustado, desconfiar de todo el mundo, cómo sacar ventaja. Y por el otro lado decía, con la desinstitucionalización del país, una cultura de la chorificación del país. ¿Cómo analizan? Porque con toda esta cosa, 14 presidentes regionales que están en este momento en procesos de corrupción, tenemos 2 presidentes presos y posiblemente por ahí van investigaciones que van a implicar clase política. ¿Cuál es el mensaje que recibe este estudiante, esta gente, y quién imparte esta educación, con qué tipo de valores? Me pregunto en voz alta esto, Santiago. Bueno, hace muchos años que también se ha establecido en psicología la importancia de los modelos para el aprendizaje, que pueden ser explícitos o implícitos, digamos. Lo que quiero decir es que
los niños, los jóvenes aprenden de lo que ven que ocurre en la sociedad. Y entonces lo que han aprendido es esta conducta criolla negativa, vamos a llamarla de alguna manera, porque por supuesto hay criolla positiva y muy positiva, de sacar ventaja a expensas de los demás. Lo interesante de estos últimos años, penoso, doloroso, pero interesante, es que, por decirlo de alguna manera, el crimen no paga para los políticos. Entonces, estamos encontrando que están yendo a la cárcel, se les está acusando, se les está buscando. Y lo que quería decir alrededor de todo esto de educación, de los fines de la educación que mencionábamos antes, es que es una oportunidad estupenda para que los docentes, todos los docentes, pero tal vez en particular los que tengan que ver con ciencias sociales, traten estos temas en los salones de clase con los estudiantes para que lo que está ahí se haga explícito y puedan discutir qué cosa es lo que pasa cuando uno se desvía de una moral, por lo menos convencional, como decía el doctor Olivera, ¿no? O sea, la educación no es solamente, insisto, matemática y lectura, sino es también entender el mundo en el que uno vive y adquirir valores y patrones de conductos que le permitan luego desempeñarse como un ciudadano en una democracia participativa, ¿no? Doctor. Estamos totalmente de acuerdo. Ahora, es decir, el maestro tiene que procurar sembrar hábitos, pero esos hábitos van a reposar en valores, que esos hábitos sean un hábitos de conducta diaria, hábitos cotidianos, que esos valores a la larga, es decir, procuren ser virtudes. Hay una percepción que yo quisiera leerla para ustedes. Hoy día recibí el mensaje de una opinión que acaba de dar César Hildebrand con respecto a este clima social del país. Yo la voy a leer, Santiago, porque creo que es pertinente frente al análisis que estamos haciendo en este momento para ver en qué medida estamos de acuerdo. Él dice: a mí me da pena patriótica decirlo, pero la verdad es que siento con toda nitidez que el porcentaje de brutos se ha incrementado exponencialmente en el Perú. El papel de la radio y televisión ha sido decisivo, pero son maquinarias perfectas de estupidización colectiva. Nada más parecido a un festival de babuinos, trapecistas, que esto es guerra o combate. Por eso es que los gimnasios están llenos y las bibliotecas vacías. El mensaje es claro: la imbecilidad es rentable. Bueno, César directamente va al tema, pero ¿en qué medida esto se acerca un poco al análisis que estamos haciendo? Mira, porque no hay un rol tampoco muy claro de los medios de comunicación en términos de su contribución social en relación a estos temas, ¿no? Mira, es un argumento que se ha usado algunas veces. Por el lado de incremento de los niveles de escolaridad de la gente, no es cierto. Si uno mira los niveles de rendimiento en las pruebas, tampoco es cierto. De hecho, hay estudios alrededor del mundo también que miden directamente la capacidad intelectual de las personas y lo que se encuentra es que ha aumentado en los últimos años. Y todo eso está muy bien. Ahora, está el otro lado, que creo que es al que se refiere el periodista, que es sobre la capacidad, digamos, más allá de la educación formal, digamos, ¿no? La capacidad que tienen las personas para analizar críticamente eventos sociales. Y ahí es donde yo creo que nos falta mucho por avanzar, porque probablemente porque se hace poco desde los salones de clase, y en cambio los medios de comunicación, como tú has dicho, venden mucho entretenimiento y ni siquiera entretenimiento del bueno, ¿no? Un reto, me parece a mí siempre, para los medios de comunicación es cómo pudieran hacer programas, yo entiendo que viven del rating, entonces cómo pudieran hacer programas que sean edificantes en algún sentido al mismo tiempo que con alto rating, ¿no? Porque no solamente son esos programas. El otro día mi hija de 11 años miraba todos los comerciales y me decía que todos eran machistas, y nos pusimos a ver y efectivamente, o sea, todos son de personas que están lavando, cocinando o sirviendo, atendiendo a otros, y todos los que lo hacían eran mujeres. Y ella tuvo esa reflexión que me pareció a mí muy interesante, por no mencionar además que son racistas, ¿no? Porque todos los personajes que aparecían eran de una cierta característica, ¿no? Este comentario me lo hizo llegar, por si acaso, vía
fue vía mensaje, el amigo Luis Guillermo Vázquez, que es un ex coronel de la FAB, compañero nuestro, pero me hizo para hacerles conocer a ustedes y poder tener una reflexión. Cumplido el mensaje. Doctor Oliveros, en relación a esto. Nosotros quisiéramos que la televisión hubieran, programas educativos. Uno prende el televisor y todo es violencia, de diversas maneras. Y siempre de alguna manera ellos están sembrando lo negativo, cuando no debe ser así. En otros países yo creo que son diferentes, en la televisión, los programas pueden ser diferentes, entonces, porque al sembrar violencia, los chicos están viendo violencia, en la calle ven violencia, en los diarios ven violencia, y por supuesto todo eso de alguna manera repercute en la conducta de ellos. Ellos tienen que aprender a defenderse. De acuerdo. Mire, vamos a seguir, siguen escribiendo, vamos a ir a un corte y volvemos con la última parte del programa, quizás para redondear algunos comentarios y tal vez, si pudiera el doctor Santiago Cueto nos diga un poco, responder a la pregunta inicial que nos hicieron, o sea, ¿cuánto ha mejorado la situación de la educación en los últimos años, interviniendo los balances que se hacen, positivos y negativos? Y realmente la gran preocupación frente al contexto cómo lograr un crecimiento inclusivo en la educación, porque realmente como vamos, no creo que estemos llegando muy lejos tampoco, ¿no? Si a esto juntamos todos estos problemas de salud. Volvemos enseguida entonces con los comentarios del doctor Cueto y el doctor Oliveros. La protección de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Denuncia si eres testigo de cualquier tipo de violencia y explotación en contra de niños, niñas y adolescentes. 2. Informa. Si un niño se encuentra en situación de abandono, se debe garantizar la búsqueda de familiares a través de la DEMUNA, Defensoría y Policía Nacional del Perú. 3. Protege, garantizando entornos seguros para niños y niñas, apoyándolos en su recuperación física, psicológica y emocional. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. No nos hemos olvidado del tema, la huelga, el impacto en los estudios, la situación de los estudiantes, la ternura y la violencia. Yo creo que todo esto es parte del mix de frutas que tenemos ahí. Pero vamos a ir a las últimas preguntas que nos están llegando para los comentarios del doctor Cueto y el doctor Oliveros. Entonces vamos con entonces. ¿Qué dice? Juana, violencia, violencia y más violencia es lo que actualmente estamos viviendo. ¿Ok? Horacio, quisiera conocer más de las investigaciones del doctor Oliveros. A veces se cree que el maestro solo se dedica al aula y no se involucra en temas de salud, o creen que eso es para los educadores de los jardines y guarderías. Bien, es una solicitud, el libro, ojalá que podamos reproducirlo ampliamente también. Juliana, profesora de inicial, existe toda una problemática con relación a los maestros y a las pruebas a las que deben someterse. Aquí debe haber toda una propuesta para nivelar y mejorar la preparación de los profesores. No se puede exigir lo que no se da, y hablo de la formación de los profesores. Esto creo que está más dirigido al doctor Cueto. Carmen, hablamos de indicarles valores a nuestros niños con los maestros, pero me da miedo ver la falta de comunicación y educación en la huelga de los maestros. Maestros que gritan, son violentos, hasta con la prensa, o que no se ponen de acuerdo con terminar con esta huelga. Es una preocupación que se está viviendo, y yo creo que por ahí vamos terminando para retomar el tema. Tú, Santiago, quisieras comenzar. Sobre la huelga, un aspecto tal vez poco mencionado. Mi padre fue Carlos Cueto Fernandini y escribió un libro que se llamaba Padres, Maestros e Hijos. Y lo que
tenemos en gran parte en esta huelga es un diálogo, a veces violento, como han dicho algunos de los participantes, entre el gobierno y diversos grupos de docentes, pero los que han estado ausentes, digamos, de este diálogo en gran medida, tal vez porque no tienen una organización muy clara o porque les ha faltado, en fin, canales de comunicación, son los padres y madres de familia y los estudiantes. ¿Cómo es que ellos entran en esto, en este diálogo? Y realmente no han entrado. Los acuerdos, bueno, o han entrado de manera muy marginal, voy a decir, han hecho valerosas marchas en algunos sitios pidiendo que se reinicien las clases, pero si uno mira los acuerdos, hay relativamente poco que tenga que ver con la calidad de la educación o con los estudiantes. Entonces, a futuro yo creo que ese es uno de los retos de la educación peruana, cómo incorporamos más orgánicamente, digamos, la opinión de este sector tan importante que son las familias y los estudiantes, ¿no? Una plataforma ciudadana de exigibilidad, de vigilancia, ¿no? Porque yo creo que también la Defensoría ha tratado de hacer alguna posición, pero todavía no es muy clara en términos de exigibilidad, me parece. Sí, yo no conozco esa experiencia en particular, pero como digo, he estado ausente, sería muy interesante de alguna forma pudieran participar en diálogos como el que van a tener esta tarde en Palacio, pero van a ser los dirigentes sindicales con el gobierno, nada más. Claro, no hay esa visión ciudadana. ¿El doctor? Bueno, la verdad es de que, como ya les mencioné, nosotros venimos trabajando la violencia escolar y la hemos trabajado en primaria, en secundaria y en la Facultad de Medicina de la universidad. Y hemos encontrado que hay violencia en todos estos 3 niveles. A nosotros nos preocupa decir no solamente lo académico a nivel de la universidad, sino el desarrollo moral de nuestros alumnos. Tenemos los alumnos que ingresan a medicina, han tenido las mejores notas en la universidad y sin embargo tienen problemas, muchos problemas antisociales. Entonces, en la actualidad se está procurando que a los docentes, a los profesores de la universidad, se les prepare para que trabajen con estos alumnos y los acompañen a lo largo de toda su carrera, de tal manera que ellos puedan resolver dudas, no solamente académicas, sino personales. Y nosotros creemos de que, bueno, eso puede dar sus frutos, ¿no? Ahora, quien me pregunta cómo puede encontrar información, si ustedes en internet buscan Oliveros Bullying, van a encontrar varios trabajos que nosotros... A usted no nos había comentado de eso, o sea, sabíamos de los libros, pero no sabía que usted tenía su propio blog para absorber preguntas sobre bullying y violencia en la escuela. Trabajando por años, y no solamente el bullying, sino también el ciberbullying. Ajá. En el bullying lo estudiamos pues, en 5 departamentos, zonas en las que había habido terrorismo. El ciberbullying lo hemos estudiado acá. Pero ¿me está pidiendo que repita la dirección donde pueden encontrar información? Sencillamente en internet que busquen Oliveros Bullying, Oliveros Ciberbullying. Ok, Oliveros Bullying. Todo junto. Todo junto. Oliveros Bullying. Ciberbullying. Ok. Miren, ahí tienen, por ejemplo, un trabajo que ya viene haciendo el doctor Oliveros y creo que es bueno que quede como un área de consulta también, sobre todo para todos los maestros que nos están escribiendo. Visítenla y comenten. Bueno, este es un tema permanente, Santiago, pero estamos sobre el tiempo y yo quisiera retomar un poco esta reflexión inicial que es motivo de este importante estudio, y que es la pregunta, ¿no? ¿Cuánto ha mejorado la situación de los últimos 3 años en la educación y cómo lograr un crecimiento inclusivo en la educación frente a toda esta coyuntura que estamos viviendo? La educación peruana ha mejorado en sus niveles de cobertura, ha mejorado en sus niveles de aprendizajes en algunas áreas, pero sigue siendo una educación muy inequitativa. Yo tengo una hipótesis, yo pienso que cualquier política que se plantea para el país, sin querer, en educación por lo menos sin querer, puede terminar generando más inequidad, porque las personas con mayores recursos, mayor educación, las familias en general con mayores oportunidades van a tomar mayor ventaja de esta información. Y doy un ejemplo, la información sobre becas, por ejemplo, que son tan importantes, a menudo son las familias justamente con un poco más de educación, a pesar de que están dirigidas a sectores pobres, las que logran acceder a la información, completar los formularios y conseguir las becas. Entonces necesitamos pensar necesitamos pensar para cada nueva política, para cada nuevo programa, ¿cómo hacemos
para que simultáneamente mejore el promedio, mejore la calidad, pero también se reduzca la inequidad que está sobre todo asociada a las características de pobreza de la población, de ruralidad y de pertenencia a un grupo indígena, que son todas situaciones claramente de injusticia que la educación debería ayudar a resolver y no a mantener, ¿no? Y este tema, perdóname, dice así como parte de los puntos de discusión del estudio, que el acceso y los puntajes promedio están mejorando, me imagino que deben ser a las pruebas estas, sí, ¿no? Sí. Pero las brechas en indicadores de logro son considerables. Sí, sí. Estas brechas se presentan desde al menos los 5 años y se mantienen luego casi constantes hasta cuando terminan, si es que terminan la secundaria. Sí. Y esto prácticamente estamos planteando de que estos niños pues están sujetos a una mática que produce pues menores oportunidades educativas y menores logros también en términos de su desarrollo. ¿Es así? Sí. Hace muchos años se habla también de cómo podríamos lograr una inversión que priorice a aquellos estudiantes que muestran, por ejemplo, indicadores de nutrición, como desnutrición crónica, en talla para edad, que decía el doctor, o anemia, pero también que muestran pobreza o otras características para tratar de hacer que la inversión sea mayor en ellos, ¿no? Eso no es ciertamente lo que hemos visto en los últimos años. Queremos una educación de calidad, pero también una educación solidaria, digamos, que priorice a los que han tenido menos oportunidades históricamente. Gracias. Doctor Oliveros. Yo quería agregar de que, bueno, hay que trabajar también a nivel escolar la equidad de género, porque siempre hay ese problema, siempre se prefiere a los varones. Y bueno, en la investigación que hicimos sobre el bullying, nosotros encontramos que los maestros no protegían a sus alumnos, estando ellos expectando que había violencia. Encontramos que un 30% de ellos y un 30% de los padres piensan de que tienen que aceptar todo eso para ser, bueno, ya adultos. Entonces nosotros hay que trabajar también con los padres y con los maestros. Así. No, yo creo que lo que estamos tratando de atender un poco a todas las preocupaciones, pero yo entiendo de que prácticamente aquí la pregunta es, o sea, ¿ustedes estarían de acuerdo que falta un enfoque de afecto y de ternura en la educación? Un agregado quisiera, la disrupción en el aula. Uno de los problemas de los maestros es el manejo del aula. Si un maestro no maneja el aula, ¿cómo va a decir a manejar la violencia? ¿Cómo va a evitar la violencia? Nosotros en uno de estos viajes que hacíamos preguntábamos nosotros si los maestros entendían qué cosa era la disrupción. Nadie sabía lo que era la disrupción en el aula. Entonces yo creo que hay que trabajar con los maestros también. Educación y salud tienen que ir, como usted, de la mano, si no es imposible que se salga adelante. Sí, yo diría que ternura, por supuesto, como parte, o sea, necesitamos un norte claro, ¿no?, que responda a esta pregunta de para qué queremos educación, y mi respuesta, por lo menos, y me parece que está incluida en el nuevo currículo que se aprobó el año pasado y en la Ley General de Educación, es una educación que promueva ciudadanía, que fortalezca la democracia, y dentro de eso hay múltiples aristas, dentro de las cuales la empatía, la ternura, la solidaridad son aspectos fundamentales, ¿no? Qué importante lo que están diciendo, y ojalá, yo creo que nosotros seguimos haciendo este esfuerzo de socializar información y conocimiento, y como ustedes verán, mucha gente pregunta algo que seguramente en las reuniones técnicas es evidente, pero no es evidente, no hemos logrado realmente llegar con este conocimiento o esta información necesaria para estas personas que pueden cumplir ese rol ciudadano de exigibilidad, de vigilancia ciudadana o participación para disminuir estas brechas de inequidad y de trabajo, ¿no? O sea, quizás un comentario final o algún mensaje final de parte de ustedes. Han habido varias preguntas sobre la huelga, y ya que mencionaba la importancia de los padres y madres de familia y los estudiantes como actores principales, miren, históricamente ha habido muy poca tradición, vamos a decir, de recuperación de las horas de clase, y los docentes, entiendo, se están comprometiendo a recuperar las horas de clase. Aquí me parece que padres, madres de familia y estudiantes pueden tener un rol muy importante en esta supervisión, en esta vigilancia que decías tú, para lograr que las horas de clase, los días de clase que se han perdido efectivamente se recuperen una vez que
el gobierno ha accedido a, bueno, por lo menos parte de sus reclamos, ¿no? No, deseamos todos. Doctor Olivero. Bueno, yo creo que es bien importante que tanto el doctor Cueto como el que habla somos hijos de maestros. Entonces, al ser hijos de maestros, tenemos que mirar con respeto, con afecto a los maestros. Y por supuesto, nos tiene que preocupar a veces que los maestros, bueno, no son como nosotros quisiéramos que fueran, ¿no? Bueno, yo tengo 80 años, yo he vivido otras épocas y la verdad es que los maestros, cuando yo era estudiante, bueno, tenían otro tipo de conducta, otro tipo de comportamiento, ¿no? Siempre mirando a los alumnos, siempre conociéndolos, siempre tratando de ver el futuro de todos ellos. Y lo que nosotros quisiéramos es que los maestros de la actualidad contemplen y aspiren por un futuro de sus niños, ¿no? Donde está la ciudadanía es importante y el que se logre es importante y que a la larga sean buenos ciudadanos ejemplares, ¿no? Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, doctor Olivero, por su presencia. Realmente ha sido muy importante tener aquí a todos ustedes, en diálogo con tanta gente, y también les agradezco a ustedes, a los que han venido participando a través del Facebook, a través del chat interno, y por supuesto a nuestros amigos de Canal 3, de TV Cable. Manden sus sugerencias, manden sus preguntas, escríbanos para estar siempre con ustedes. Agradecemos como siempre a la Fundación Bernard Van Leer de Holanda, que gracias a ellos tenemos esta plataforma de comunicación para la infancia, y yo solamente me despido con el deseo después de que volver a paz y tranquilidad en la escuela desde lo más pronto posible, y que realmente nuestros niños ejerzan su derecho a la educación. Y realmente tenemos todo este deseo y acompañaremos este proceso. Muy buenos días y hasta la próxima semana.